vamos a seguir con los temas de exposición. En esta oportunidad, igual parte de la toxicología, en este caso aplicada, está el tema referente a el doping, ¿ya? El doping es un término en inglés, ¿ya? Que ustedes van a enseguida ver qué significa. Si ustedes se dan cuenta desde que hubo, ¿no? La situación de competencia en el deporte, esto se ha ido siempre tratando de tergiversar respecto al rendimiento de las personas que participan. Y pues hicieron uso de varias alternativas. Ustedes van a ver que hay diferentes formas de dopaje, no solamente la administración de medicamentos, ¿no? Sino otras formas también en las cuales se dan cuenta que el competidor puede aumentar su resistencia dependiendo también del deporte. Entonces, parte de la toxicología aplicada, donde el farmacéutico puede desempeñar una actividad importante, es en esta área específica, ¿no? El área del dopaje. Estaba yo tratando de que sus compañeras lo hagan de la mejor manera el tema, estuve pasándoles varios temas de base para que ellas lo hagan bonito y de esa manera lo puedan resumir para presentárselos a ustedes. Entonces ellas van a exponer el tema doping, ¿ya? Y si hay alguna duda que tuvieran ustedes en el desarrollo del tema, pueden levantar la mano para que participemos y de esta forma aclaremos nuestras dudas, ¿ya? Entonces dejo en manos del grupo, ¿ya? Para que hagan la exposición del tema, traten de leer con voz firme, traten de leer en este caso de manera objetiva todo lo que está escrito en la multimedia con conocimiento, ya ustedes lo han hecho el tema, lo han resumido y de esa forma pueden transmitir la información a sus compañeros. Entonces cedo la palabra al grupo. Laura, Kenia y Naira. Siguen. Buen día, doctora. Bueno, nosotros le vamos a hablar acerca del tema de doping. El tema de doping se refiere a la utilización de drogas y métodos que en sí los deportistas lo utilizan para mejorar el rendimiento físico. En el deporte estas son llamadas doping y están prohibidas por reglamentos. El doping infringe la ética tanto en el deporte como de las ciencias médicas. Este consiste en administrar sustancias que pertenezcan a clases prohibidas de agentes farmacológicos y en la utilización de diversos métodos prohibidos. Siguiente diapositiva. Estas se clasifican en sustancias prohibidas, métodos prohibidos, drogas sujetas a restricciones. En sustancias prohibidas tenemos estimulantes, narcóticos, agentes anabólicos, diuréticos, hormonas peptídicas, miméticos y análogos. En métodos prohibidos tenemos al doping sanguíneo, administración de transportadores artificiales de oxígeno, que está el perfluorocarbono, o expansores plasmáticos, y manipulación farmacológica, química y física. En drogas sujetas a restricciones está el alcohol, los cannabinoides, anestésicos locales, glucocorticoides y beta-bloqueantes. Tenemos a los estimulantes. Bueno, estas son sustancias que activan lo que es el sistema nervioso central para activar el cerebro y el cuerpo. Estos actúan a través de receptores de neurotransmisores como noradrenalina y dopamina. Ambas catecolaminas se vinculan funcionalmente efectos promotores de la alerta, la vigilia y la atención. Estos fármacos lo utilizan los deportistas para aumentar una ventaja competitiva. Estos fármacos pueden producir efectos adversos como aumento en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la actividad cerebral. Entre estos tenemos, un ejemplo sería de un estimulante natural que es la adrenalina, que es un estimulante natural del organismo que se produce para aumentar la atención, reducir el dolor y aumentar la agresividad y la competitividad en el caso de los deportistas.
Tenemos, por ejemplo, tenemos a la mipeptina, al bromometán, a la cafeína, a la cocaína, a la efedrina, la fencafamina, el mesocarbe, el pentilentretrazol, el salbutamol, el salmeterol y la clopropramida. Siguiente tenemos a narcóticos, que se denominan narcóticos por su capacidad de inducir sueño y estupefacientes por su capacidad de producir estupor. Se caracterizan por producir depresión del centro respiratorio y además dependencia y tolerancia. También son llamados analgésicos opiáceos, imitan la actividad de las endorfinas, que estas son unas sustancias que producen el cuerpo para controlar el dolor. En los deportistas, estos producen una sensación de euforia, que es una sensación de que la persona se cree invencible o tiene la ilusión de ser mejor de lo que es. Estas se utilizan en los deportes de contacto y de combate. En los deportes de contacto puede ser el taekwondo, el boxeo, y el combate puede ser el judo, entre otros. Por ejemplo, tenemos a la buprenorfina, a la dextromoramida, a la diamorfina, a la metadona, a la morfina, a la pentazocina, a la meperidina y sustancias relacionadas. Entre las sustancias permitidas están la codeína, el dextrometorfano, la etimorfina, el propoxifeno, la forcodina y el tramadol. Tenemos también a los esteroides anabólicos, que estos han sido fabricados para incrementar las propiedades anabólicas, que son la construcción del tejido, de los andrógenos y minimizar las propiedades androgénicas relacionadas al sexo. Esto se utiliza sobre todo en las modalidades deportivas donde se necesita potenciar la fuerza, la potencia y la resistencia muscular. Por ejemplo, en el judo, en el karate, en el taekwondo, triatlón, el waterpolo, el atletismo, fisiculturismo, ciclismo y hockey. Por ejemplo, tenemos a la fluoximesterona, metadienona, metenolona, nandronorona, oxandrolona y sustancias relacionadas. Tenemos al androstenedol, androstenedona, dihidrotestosterona y sustancias relacionadas. Entre otros anabólicos, están incluidos dentro de este grupo, son las sustancias cuya administración sistemática pueden originar efectos anabolizantes, y estos son denominados también beta-2 agonistas. Por ejemplo, tenemos el vantuberol, el kentuberol, el fenoterol, el formoterol, el salmeterol, el reproterol, salbutamol y sustancias relacionadas. Existe también el clenbuterol, que es un beta-2 agonista broncodilatador que está introducido como droga popular en los atletas en muchos deportes como sustituto de los esteroides anabólicos. Diuréticos son fármacos con capacidad de regular el volumen y la composición de los líquidos corporales, además de incrementar el flujo de orina, la excreción del potasio y reducen la absorción de sodio. En los deportes que se utilizan son el fisiculturismo, lucha olímpica, fútbol americano, boxeo, aeróbicos y en los que requieren competir por peso. Por ejemplo, tenemos la acetazolamida, amilorida, bumetadina, cangrenona, clothalidona, furosemida, indapamida, metolazona, espironolactona, triametereno y tiazida como clorotiazida o hidroclorotiazida. Agentes enmascarantes. Los enmascarantes como sustancias dopantes se emplean para alterar la eliminación de sustancias prohibidas por la orina, disimular su presencia en la orina durante el control de dopaje o para alterar los resultados de los análisis sanguíneos. Tenemos la epitestosterona, probenecida, inhibidores de la alfa-reductasa,
expansores de plasma, albúmina, dextrano y hidroetilamidón. Hormonas peptídicas y análogos. Gonadotropina, coriónica, la inyección Gonadotropina coriónica, corticotropina, hormona de crecimiento, somatotropina. ¿Ya? Se nota que no leíste la multimedia. Siga. La inyección de gonadotropina coriónica puede funcionar estimulando la protección de testosterona por los testículos del hombre y ayudándole a que mejore su rendimiento y la fuerza temporalmente. Esta hormona se utiliza al final de un régimen de esteroides anabólicos antes de pasar a un entrenamiento sin drogas. Corticotropina. Esta actúa sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal para controlar la liberación de la hormona corticosteroides, incrementaría la concentración de corticoides endógenos que podrían alterar el humor y el rendimiento máximo. Hormona de crecimiento. Es una sustancia que regula el metabolismo y el crecimiento del cuerpo. Muchos deportistas consumidores creen que aportar los beneficios de los esteroides anabolizantes sin ninguno de sus efectos secundarios y sin poderse detectar. Por otro lado, en los niños dotados atléticamente, pero con talla normal baja, puede resultar atrayente para entrenadores y padres. La posibilidad de mejorar la talla y a la vez reducir los depósitos de grasa. En los deportes que se utilizan son el básquetbol, ciclismo, triatlón físico, culturismo y voleibol. A ver, retrocede. Yo voy a volver a leer para que vos escuches cómo nosotros podemos leer para que nuestros compañeros entiendan. Si vos no lees bien una multimedia, estás deletreando como un alumno de kinder, entonces estamos perdiendo el tiempo. Gonadotrofina coriónica. La inyección de esta hormona puede funcionar estimulando la producción de testosterona de lógica por los testículos del hombre, ayudándole a que mejore su rendimiento y su fuerza de manera temporal. Esta hormona se utiliza al final de un régimen de esteroides anabólicos antes de pasar a un entrenamiento sin droga. Nosotros sabemos que los esteroides, hemos hablado y lo voy a repetir en conceptos, ¿no? Son sustancias que administradas al organismo aumentan el balance nitrogenado de las proteínas. Entonces, vamos a tener la oportunidad de que el consumo de proteínas va a aumentar más a nivel de musculatura que de grasas. Entonces, los esteroides de esa forma ayudan a un balance nitrogenado de las proteínas y de los deportistas pues tienen sus esquemas, ¿no? Que a veces uno no los conoce y de esa forma ellos pasan, ¿no? Que de un esquema a otro, entonces antes de pasar a un entrenamiento sin drogas. Entonces la gonadotrofina también, ¿no? Estimula la producción de testosterona. Sabemos que la testosterona es la que da la fuerza en el rendimiento. La corticotropina actúa sobre la parte exterior de la glándula suprarrenal y de esa manera controla la liberación de las hormonas corticosteroides. Incrementaría la concentración de corticoides endógenos y de esa forma altera el humor y el rendimiento al máximo. Entonces lo pone en estrés al organismo. La hormona de crecimiento, ¿no? Llamada también somatotropina, es una sustancia, como su nombre lo dice, de origen hormonal, que regula el metabolismo y el crecimiento del cuerpo. Muchos deportistas consumidores creen que pueden aportar los beneficios de los esteroides anabolizantes, o sea, mezclándolos con ellos sin ninguno de sus efectos secundarios que puedan detectarse. Ese es el problema del deportista, ¿no? Que no quiere que se le detecte este tipo de sustancias en el cuerpo a la hora del análisis. Niños
dotados atléticamente, pero con una talla normal baja, puede resultar atrayente. A veces, por ejemplo, en algunos deportes piden una talla mínima para el fútbol. Piden, por ejemplo, para los arqueros, para jugar básquet, para jugar voleibol. Yo veía que su compañera no podía ni pronunciar la palabra básquetbol, ¿ya? Entonces, de esa manera, algunos padres les resulta atrayente la noticia y pues tienen la posibilidad de hacer administrar a sus hijos y poder mejorar la talla y a la vez reducir los depósitos de grasa. Entonces, normalmente este tipo de procedimientos, como les vuelvo a repetir, utilizan en algunas disciplinas como el básquetbol, ciclismo, fisiculturismo, el voleibol, donde exigen algún parámetro de estatura entre los atletas que practican ello, ¿no? Continúe, por favor. Gonadotrofina coriónica. En el varón, efectos por aumento de andrógenos, alteraciones hepáticas, renales, del estado anímico y el comportamiento sexual. En la mujer, efectos por aumento de estrógeno y progestógenos. Vómitos, náuseas, depresión, Fabiola, pigmentación en la cara, etc. Micrófono, por favor. Espera un momentito. Hormonas. Fabiola Campero, tu micrófono está prendido y escuchamos palabras de niños. Siga. Hormona de crecimiento, cefalia, mialgia, debilidad, hiperglucemia. Les repito, señorita, no se dice cefalias, cefaleas. Ya, por favor. Ya les repetí desde farmacología la palabra pronunciada. Gonadotrofina coriónica. En el varón aumentan los andrógenos. Ellos pueden provocar alteraciones hepáticas, renales, del estado anímico y del comportamiento sexual. En la mujer, efectos por aumento de estrógenos y progestágenos pueden provocar vómitos, náuseas, depresión y pigmentación o melasmas en la cara. La hormona de crecimiento respecto a sus características de reacciones adversas, cefaleas, mialgias, debilidad, hiperglucemia o glicemia leve o glucosurias, cetosis, a hígado graso y efectos diabetogénicos. Entonces, estos son los resultados negativos por utilizar este tipo de sustancias. Continúe, ¿a quién le toca? El dopaje sanguíneo consiste en administrar transfusiones de sangre a un deportista que practica disciplina de resistencia con objeto de aumentarle el número de glóbulos rojos y la hemoglobina por unidad de volumen de sangre. La mejora de la marca deportiva alcanza su valor máximo durante la primera semana. Posteriormente, el efecto disminuye a los 14 días. Los riesgos, infecciones generalizadas por contaminación de la sangre. Además, el inyectarse más sangre de la que tiene puede volverse más viscosa y favorecer la aparición de trombos en la sangre. Accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial y shock. Los perfluoroquímicos son fluidos sintéticos mucho más pequeños que los glóbulos rojos, con capacidad de disolver el oxígeno que pasa a los pulmones a la sangre y así transportarlo. Características: no se unen el oxígeno para transportarlo, solo son efectos cuando se respira aire con una presión arterial de oxígeno muy elevada. Métodos de manipulación química y física. Es el uso de sustancias y métodos que podrían alterar la integridad y la validez de las muestras que se recogen de los controles de dopaje, como por ejemplo cateterización, sustitución de la orina e infusión intravenosa.
Sustancias sujetas a restricciones. El alcohol. La concentración del alcohol se puede medir en el aire expirado o en la sangre. El alcohol no mejora marca deportiva ingerida en grandes cantidades en un inhibidor del sistema nervioso central. Disminuye la actividad cerebral, provoca el corto plazo de problemas de memoria, vómitos, incontinencia, descoordinación muscular y doble visión. No está prohibido, sin embargo, y a petición de las autoridades pueden realizarse pruebas para determinar el nivel de etanol en la sangre o en el aire expirado por el atleta. Si es autorizada la prueba, se considera positivo una concentración en la sangre mayor a 0,5. Otra de las sustancias sujetas a restricciones son los cannabinoides. Estas sustancias químicas se encuentran en las plantas de cannabis y activan la mente. La principal sustancia y la que causa efectos psicotrópicos es el THC, que sería el tetrahidrocannabinol. Entre los efectos inmediatos tenemos la alteración del equilibrio y coordinación, la pérdida de concentración, el aumento de la frecuencia cardíaca, sequedad en la boca, aumento de apetito, somnolencia y alucinaciones. Entre los efectos a largo plazo puede ser la pérdida de motivación, disminución de la capacidad de concentración y riesgos de contraer enfermedades como cáncer de garganta, pulmón y bronquitis crónica. Otras sustancias son los glucocorticoides. Estos son química y funcionalmente similares al cortisol endógeno. Existen una amplia gama de indicaciones, pero son beneficiosos principalmente en los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores de esta clase. Entre los efectos inmunosupresores de los glucocorticoides se deben principalmente a la disminución en la producción de interleucina 2 y el bloqueo de la migración de los macrófagos. A partir del 2022 se prohibieron en competiciones administrados por vía de inyectables, orales y rectales. De uso tópico en aerosoles, esos están permitidos. Entre los ejemplos tenemos la betametasona, la dexametasona y la metilprednisolona. Los betabloqueantes. Los betabloqueantes hacen más lenta la frecuencia cardíaca y disminuyen la fuerza con la que el corazón se contrae, lo que reduce la cantidad de oxígeno que necesita el corazón para funcionar. Estas se utilizan para tratar afecciones cardíacas, incluidas presión alta, insuficiencia cardíaca y frecuencias cardíacas rápidas. En los deportistas se utilizan en deportes de precisión como puede ser el tiro al arco, golf, dardos, ajedrez. Entre los ejemplos tenemos el acebutolol, atenolol, alprenolol, labetalol, metropolol, nadolol, propanolol y sustancias relacionadas. Por último, para el control antidopaje se siguen una serie de pasos. Como los primeros son la selección del deportista, se le hace una notificación al atleta. El atleta debe presentarse en el control antidopaje con un representante. Y también, si es examen de orina, se debe seleccionar los recipientes, que son 2 recipientes. Uno que tiene que tener una indicación, un recipiente A y otro recipiente B. Se va a tomar la muestra, mínimo tiene que ser 50 ml, alrededor de 80 mililitros la muestra de orina. El volumen de la orina, se selecciona el estuche de toma de muestra, y esta muestra se va a dividir en 2. Después se debe hacer el precinto de las muestras, tiene que tener todos los datos del atleta. Se hace la medición relativa de la densidad relativa y el pH. Se tiene que cumplir con el formulario de control antidopaje y se procesa en un laboratorio. La muestra A va a ir a un laboratorio y la muestra B va a otro laboratorio, 2 laboratorios autorizados distintos para sacar el análisis y ver si es negativo o positivo. Con esto terminamos, doctora. Bueno, terminaron. Veo que solamente 2 chicas expusieron, ¿sí? Britney. Fuimos 3, doctora, 3 expusimos.
¿Quién fue la otra? Rojas, no la escuché. Ah, la Catherine. Ya. Sí. Ya. Kenia Bueno, se llama. Ya, bueno, entonces está por demás de claro el tema. Yo creo que queda guardado en archivos. Este tema lo vamos a utilizar para el examen, ¿ya? Sería bueno, me lo has mandado, ¿no? Yo lo voy a enviar ya a publicaciones, voy a cambiar un poquito el concepto de esteroides que yo tengo en un libro de toxicología para poder estar completa en conceptos. Otra cosa, ¿no? Aquí nosotros puede ponerle en la multimedia número 18. Aquí nosotros vemos que se habla de la toma de la muestra. La toma de la muestra, el doping está bajo un estricto control, ¿no? De todo lo que es la parte forense. Entonces, la toma de la muestra es vital, ¿no? Aquí en la toma de la muestra me haya gustado que hayan explicado sobre la cadena de custodia. La cadena de custodia significa, ¿no? Velar por el resultado desde el inicio, que es la toma de la muestra, hasta la emisión de los resultados. Entonces, la toma de muestra siempre se hace bajo una vigilancia estricta, para eso se llama cadena de custodia, eslabones que se van cuidando desde el inicio del análisis hasta la emisión de los resultados, ¿no? Entonces, no se puede malear, no se puede modificar, no se puede cambiar de muestra, se tiene que verificar que es el deportista y no, por ejemplo, la persona en este caso que pueda ser su instructor o que el deportista lleve la orina ahí en el bolsillo. Entonces son muchas formas, ¿no? En las que se puede alterar este proceso. Entonces el volumen de la orina, selección de la orina, bajo mirada de quién lo va a hacer la toma de la muestra. Y por último, ¿de qué sirve que extrememos resultados en el análisis si podemos malear o modificar el resultado, ¿no? Entonces aquí mucho se habla de la cadena de custodia. Ya no se olviden, en todo lo que es forense entra la cadena de custodia, ¿no? Serie de pasos, de procesos, eslabones que se van cuidando para que se pueda, en este caso, resguardar ya el resultado y de esa forma estar con resultados bien controlados, resultados válidos, ¿no? Igual aquí en estos procesos se hablan de las buenas prácticas, de manera que el resultado sea válido para poder, no nos olvidemos que normalmente esto es a juicio, ¿no? Es doloroso ver en las redes sociales cuando hay algún deporte y sale doping positivo en la prensa, ¿no? Es un desprestigio. La mirada se va hacia alguna práctica que no es la mejor del deportista. Y bueno, ahí estamos con desmejorar el impacto que nosotros tenemos sobre esa persona, ¿no? Entonces, el resultado que es muy dependiente del bioquímico, en este caso, tiene que ser válido, porque si vas a desprestigiar el resultado, que sea pues un resultado válido, fidedigno, que represente lo que realmente la muestra tiene, ¿no? ¿Tienen alguna duda, chicos? Mientras el segundo grupo se va acomodando, yo voy a ir tomando lista. Está Almaraz presente. Está Andrade. Almaraz, Fred Cosme. Debe estar tomando desayuno. Andrade, Clarita. Antesana. Chicos, estoy tomando lista. Parece que no está mi micrófono. ¿Por qué no me contestan? Aceituno, que entraste. Presente, doctora. Estaba mal mi señal. Lo siento. Almaraz. Presente, doctora. ¿Qué es que no contestan, jóvenes? Tienen que estar atentos a la clase. Yo ahorita les voy a hacer prender su cámara. Si siguen así ustedes. Andrade, Clarita. Presente, doctora. ¿Y por qué no contesta? Antesana, Pablo. Ahí me quedé. Si no me contestan, yo les voy a poner falta, aún estén presentes. Ávila.
Pablo no me contestó, tiene falta. Presente, Ávila. doctora. Presente, doctora. Calle. No hay. Cáceres. Presente, doctora. Campero. Presente, doctora. Casanova. Casanova Romy. Colque. Casanova no me contestó, tiene falta. Colque. Michelle Colque. Tampoco. Díaz Nayeli. Díaz Nayeli. Falta. Dueñas. Presente, doctora. Durán. Presente, doctora. Flores. Flores. Ewes. Presente, doctora. Natalie Flores. Falta también, no contestan. Natalie Flores. Naira Hurtado. Presente, Natalie doctora. Flores tiene falta. Inda. Presente, Inda, doctora. Janet. Giovanna. Presente, Janet, doctora. Luna. Presente, Janet. Presente, Luna. Marqués Flores. Márquez, presente, doctora. Parada Kenia. Presente. Perca. Presente, doctora. Rivas. Presente, doctora. Rojas. Liz. Presente, doctora. Ruth Alejandra. No la veo. Rosas. Presente, doctora. Sangüesa. Presente, doctora. Solís. Presente, doctora. Sanga. Presente, doctora. Soto. Presente, doctora. Ok, chicos. No sé por qué abandonan. Yo cuando estoy en reunión siempre trato de llevar mi celular en mano y por lo menos estar escuchando. Ustedes abandonan la clase y eso no es válido, ¿no? Cuando yo llamo la lista, ustedes tienen que estar presentes. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar con el otro tema, ¿ya? Intoxicación, si bien ellos les tocó el primer tema, vamos a reforzar. Siempre al alumno se le da el gusto hasta el final, ¿no? Hasta que revienta el globo, vamos a seguir esperando, ¿no? Que ellos tengan la gana de presentar su tema. Hasta ahorita sigo, les vuelvo a dar tema y me dicen, mi compañera se lo agarró el tema, me dejó sin tema, sí, deme otro tema, ¿no? Y ahí la profesora individual de kinder tiene que hacerle otro dibujito para cada uno de ustedes. Tenemos que crecer jóvenes, ¿ya? Las segundas oportunidades a veces no se dan. Aquí vamos a tratar de que ustedes lean por lo menos bien. Ya lo estuve mirando el tema, me parece que han resumido, ¿ya? Y ante cualquier situación yo voy a hacer la intervención. Si alguno de ustedes quiere preguntar algo específico, por ejemplo, ¿después de cuánto tiempo se puede tomar la muestra para hacer un resultado positivo de benzodiazepinas? Ustedes tienen que saber, ¿ya? Entonces vamos a dejar que expongan y si ustedes tienen alguna duda,
lo vamos a hacer en el momento. Pueden levantar la mano y yo cedo. Un ratito interrumpimos la exposición y seguimos con el tema. Cedo la palabra a los integrantes de este tema. Por favor, adelante. Bueno, buenos días, doctora. Voy a comenzar con la exposición. El tema que nos tocó fue intoxicación por fármacos. Los integrantes están lo que es Fran Alberto Solís Mamani, Fred Cosme Almaraz, ya, María Fátima Rivas y por mi persona Aide Perca y Alan Daniel Egues. Bueno, voy a comenzar. Intoxicaciones por fármacos. La farmacología se interrelaciona con la toxicología cuando la respuesta fisiológica a un fármaco es adverso o secundario. La intoxicación, reacción fisiológica causada por un veneno o por la acción de una sustancia tóxica o en mal estado. En la actualidad representa el 1%. Se denominan entre los 15 a 45 años. El aumento de las intoxicaciones agudas fue a partir de los 50. Los hombres, un 65% de todas las indicaciones. La epidemiología estudia la distribución de la salud de las poblaciones humanas. Intoxicaciones generalidades. Niños de 6 años. Ahí están lo que tenemos los accidentales, leves, pocos efectos clínicos, la baja mortalidad. Las leves son los síntomas de intoxicación alimentaria que pueden comenzar unas horas después de haber ingerido alimentos contaminados, que provoca lo que son las náuseas, vómitos o diarrea. La baja mortalidad es por el mal elaborado de alimentos o ya sea de medicamentos. En la actualidad hay un 85% que se produce en el hogar y un 64% en niños menores de 6 años. Adultos, intencionales lo que son el abuso recreativo, simulación de suicidio. Y tenemos lo que son las severas, que es el 85% de internamiento y la mayor mortalidad. Conceptos. Tenemos lo que son la dosis mínima. Es una dosis pequeña y el punto en que empieza a producir un efecto farmacológico evidente. Dosis máxima es la mayor cantidad que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Dosis terapéutica es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. Dosis tóxica contribuye a una concentración que produce efectos indeseados. Dosis letal, dosis que produce la muerte. Tenemos ahí lo que es la DL50, que denomina dosis letal, dosis mortal, que es un 50%, la dosis que produce la muerte en poblaciones que recibe la droga. La D50, denominada dosis efectiva, 50 es la dosis que produce un efecto terapéutico en el 50% de la población que recibe la droga. Ahí tenemos lo que es el antídoto, el antagonista. El antídoto, sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. El antagonista produce efectos farmacológicos bloqueando al receptor o por lo tanto es capaz de reducir o aliviar en el efecto del antagonista. Agonista, disculpe. Bueno, el término de intoxicación implica que los efectos fisiológicos dañinos se deben a la exposición a productos farmacéuticos, fármacos ilícitos o sustancias químicas. Tenemos lo que son los tipos de intoxicación, sobredosis a los casos asociados al consumo de sustancias de abuso, intoxicación suicida, aquella producida por un gesto autoagresivo, intoxicación accidental, aquella que es producida de forma involuntaria. Bueno, va a seguir mi compañero. Buenos días, doctora. Yo les voy a explicar. Tenemos los diferentes tipos de intoxicación sobre este tema, que son intoxicación por AINES, por antibióticos y por benzodiazepina. Yo les voy a decir sobre la intoxicación por AINES. Los AINES son algunos de los analgésicos más utilizados en adultos. En el cuerpo la función que cumplen es la de bloquear a las proteínas, que son las enzimas. Estas proteínas son las que
ayudan a producir lo que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son un grupo de ácidos grasos naturales que desempeñan un papel importante en el dolor y la inflamación. A ver, vuelva a retroceder. Vamos a hacer un repasito. Ya. Los AINES son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, utilizados con mucha frecuencia en adultos. Sí. Los AINES bloquean a las proteínas. Estas proteínas son enzimas que ayudan a producir prostaglandinas. ¿Cuáles son esas proteínas que bloquean los AINES? Son las enzimas. ¿Cuáles? Yo sé, ahí dice, pues proteínas, entre paréntesis, enzimas. ¿Cuáles son esas? Los AINES inhiben a una enzima que estructuralmente es una proteína y evitan formar prostaglandinas. ¿Cuáles son? Ustedes en el mecanismo de acción deben saber cuáles son esas enzimas que inhiben los AINES. Ese es el punto vital del tema. ¿A quién inhiben los AINES para evitar formar prostaglandinas? Y las prostaglandinas, un grupo de ácidos grasos que juegan un papel importante en muchos procesos funcionales. Son protectores gástricos, actúan a nivel renal, en realidad tienen muchos procesos fisiológicos vitales en el cuerpo, por eso es que son necesarias formarlas. A ver, el que está exponiendo o el grupo defienda. Los AINES. La enzima que inhibe es el citocromo P450. ¿Cómo? Eso es metabolismo, es una ruta metabólica. Enzima. A ver, sus compañeras que están ahí, miren cuál es el mecanismo de acción de los AINES o quién ayuda. A ver, el que ayuda lo voy a tildar de inteligente, estudioso. ¿Qué enzima inhiben en su mecanismo de acción los AINES? Hay dos tipos, por ello son selectivos y no selectivos. La COX-1 y la COX-2, doctora. Miércolina, me encanta cómo googlean tan rápido. Desde el principio me lo hayan dicho. Cuando nosotros hablamos de los AINES, el mecanismo de acción es inhibir a una enzima, la ciclooxigenasa. Esa enzima es una proteína, para que sepa el que está exponiendo, ¿ya? La ciclooxigenasa es un catalizador que nos ayuda, ¿ya?, a formar desde la pared celular de las membranas, ¿ya?, a través de la grasita, ¿no?, que hablamos, se forman a través de ellos, ¿ya? Vamos a indicar que se forman a través de esos componentes, ¿ya? Hace el efecto la ciclooxigenasa y se forman las prostaglandinas. ¿A partir de dónde? El ácido araquidónico, que viene, como les digo, de la grasita de la membrana. A partir de ahí entra en proceso la ciclooxigenasa y se forma prostaglandina. Pero aquí nosotros cuando hablamos también tenemos que hacer referencia a que diferentes tipos de antiinflamatorios. Los que inhiben a la ciclooxigenasa 1 y 2 indistintamente y lo que inhiben a la ciclooxigenasa, que es en este caso la que aparece solamente en procesos patológicos. Por eso es que ustedes los AINES los clasifican en selectivos y no selectivos según su capacidad de inhibir a una enzima o a las dos, ¿ya? Cuando no son selectivos, que son la mayoría de los AINES, son los que producen daño gástrico, irritación gástrica, porque también nos inhiben la producción de prostaglandinas, que son protectores gástricos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de selectivos, que no son muchos, que son una familia, son menos dañinos respecto a irritación gástrica, pero en riesgo-beneficio no son muy utilizados porque provocan otro tipo de complicaciones a nivel vascular. ¿Ya? Entonces, para que ustedes cuando hablen de un mecanismo de acción tienen que saber y colocar específicamente, ¿no? Del ácido araquidónico interviene la enzima, que es una proteína, que es un catalizador
¿ya? Inhiben a la ciclooxigenasa o la bloquean, de esa manera no se forma prostaglandina. Continúe. Ya, doctora, muchas gracias. La farmacocinética que tienen los AINES, que es el efecto que tiene el organismo sobre el fármaco, es que los AINES se absorben en la parte alta del intestino delgado. Esto lo hace por difusión pasiva. Se metaboliza en muchos lugares, pero las mitocondrias y el retículo endoplasmático hepático son los lugares más importantes. Se distribuye en líquidos y tejidos, atraviesa bien el líquido cefalorraquídeo y la barrera placentaria. Se excreta a través de la orina en un 10% como ácido salicílico y 75% como glucurónido fenólico. La farmacodinamia de los AINES. La actividad antiinflamatoria de los AINES es mediada sobre todo por la inhibición de la biosíntesis de prostaglandina. Los AINES disminuyen la sensibilidad de los vasos a la bradicinina y la histamina, y también afectan la producción de linfocina por los linfocitos T y revierten la vasodilatación de la inflamación. Indicaciones de los AINES. Está indicado para el dolor, para la fiebre, para las artritis, para las artralgias, dismenorrea, osteoartritis, cefaleas, mialgias y las contraindicaciones que tienen los AINES. Cefalias de nuevo. ¿Ah? Cefaleas. Nunca me voy a olvidar de lo que dicen cefalias. Cuando los vea con Manil Blanco y su letrero ahí, doctor Solís, cefalias, le voy a decir. Te vas a acordar de mí. Cefaleas. Es para que no lo vuelvas a hacer, ¿ya? Cefaleas. Y así. Cefaleas, doctor. Ya, perdón. Las contraindicaciones que tienen los AINES son para las siguientes personas: para aquellas que tengan problemas digestivos, para las que tengan asma, enfermedades hemorrágicas, enfermedad grave del hígado, del riñón o del corazón, y también está contraindicado para las personas que sean alérgicas al medicamento. Intoxicación por antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES. Es un grupo heterogéneo de fármacos que tienen en común su capacidad de inhibir la síntesis de prostaglandinas, como dijimos. Producen escasas intoxicaciones agudas, poco graves en general. La dosis tóxica es aproximadamente 10 veces en el caso de adultos, y en el caso de los niños es 5 veces a la dosis terapéutica. Clasificación de la intoxicación por AINES. Tenemos la intoxicación leve, intoxicación moderada y la intoxicación severa. En una intoxicación leve, la disminución leve del nivel de conciencia, tenemos el dolor y la... En una intoxicación moderada se produce lo que son los trastornos gastrointestinales, hiperventilación. En el caso de los niños también se producen lo que son las convulsiones, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, hipotensión, edema pulmonar y una parada cardiorrespiratoria. En una intoxicación severa tenemos lo que está asociada a la ingesta aguda, que es mayor de 4 gramos. Incluso esto puede aparecer una semana después de la ingestión y se puede describir como un fallo renal. También puede darse lo que son las arritmias malignas y shock cardiogénico. El tratamiento es de soporte. Esto quiere decir que el paciente tiene que estar en constante vigilancia. En intoxicación general se da lo que es la ranitidina, que es un antagonista de H2, que esto inhibe lo que es la histamina, evita que se cree ácido gástrico, evita la producción de ácido gástrico. Y en caso de una perfusión renal, se realiza lo que es la fluidoterapia. En caso de convulsiones, se le da al paciente lo que es el diazepam, y en caso grave se realiza un lavado gástrico. Y cuando se presenta una insuficiencia renal, se realiza lo que es la hemodiálisis.
Buenos días, doctora. Buenos días, compañero. Voy a continuar con la intoxicación por antibacteriana. Antibióticos son medicamentos que combaten infecciones causadas por bacterias en los seres humanos y los animales, ya sea matando las bacterias como son los bactericidas o dificultando su crecimiento y multiplicación como los bacteriostáticos. Siguiente. Farmacocinética. La farmacocinética estudia los procesos a los que el fármaco es sometido a través de un paso en el organismo. O sea, lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Ya? Esta se divide mediante absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción es los pasos en el proceso en el cual pasa el fármaco es oral, intramuscular, inhalación, subcutánea, rectal, tópica, intranasal y intravenosa. En la distribución, una vez que la droga llega al corazón, es distribuida a todos los tejidos. En metabolismo, el sitio principal del metabolismo de los fármacos es el hígado. Como conocemos todos, el hígado llega a ser como el órgano que nos llega a desintoxicar de todas las cosas tóxicas que hay en el cuerpo, los medicamentos más que todo. Es como nuestro filtro más que todo. En la excreción, los principales vías de eliminación son metabolismo hepático y excreción renal. Siguiente. Farmacodinamia. Interacción del antibiótico con el microorganismo causal de la infección y con la flora normal. Como el anterior era lo que el cuerpo le hace al medicamento, ahora es lo que el medicamento le hace al cuerpo. De acuerdo a actividad bactericida o bacteriostática y duración del efecto bactericida. Antibióticos tiempo dependiente y antibióticos concentración dependiente. Siguiente, por favor. Mecanismos de acción de los antibióticos. Síntesis de la pared celular. Dectalactámico, vancomicida, isoniazida, etambutol, diantomicina y cicloserina. En antimetabólicos está los sulfamida, la dapsona y la trimetoprima. En la síntesis de la proteína están los ribosomas 3S, los cuales son la aminoglucósidos, los tetraciclina, la digeciclina, y están luego la replicación del ADN, la que son las quinolonas, la metrodinazol, nidazol, ¿sí? La clofazimida, mina, y la síntesis del ARN está la rifampicina, la rifambutina. En la síntesis de la proteína están la cloramfenicol, los macrólidos, la clindamicina y la linesolina. Siguiente. Doctor, tiene que leer mejor los antibióticos. Si usted deletrea, yo de farmacéutica, de verdad que no le pido ninguna opción de esquemas de tratamiento. Tiene que leer más y poder pronunciarlos de mejor manera. Siga. Ya, disculpe, doctora. Clasificación de antibióticos. Están de origen, efecto y espectro de actividad. Los de origen son de natural, sintético y semisintético. El efecto es bacteriostático y bactericida, como les expliqué al principio. Los espectros de actividad son amplios y reducidos. Siguiente, por favor. Indicaciones. Infecciones por bacterias, infecciones en la garganta. Normalmente los antibióticos prescritos por el médico, antiinflamatorios para desinflamación y dolor, y antipiréticos si llega a producir fiebre. Otras medidas de apoyo son los gargarismos y los bucofaringeos, con actividad antiséptica. Para la conjuntivitis se diferencian de las alérgicas porque normalmente pinchan, además de los síntomas caracterizados
ojos rojos, lagrimeo y las molestias legañas, como le dicen las lagañas. Infecciones de orina. Siempre acudir al médico. Son síntomas con picor, dolor, escozor al orinar. Podemos utilizar preventivos a base de arándano. Los antibióticos deben ser escritos por el médico, no por el farmacéutico, como avanzamos ya en varias materias, donde el médico nos prescribe y nosotros somos los que administramos el medicamento. Algunas de las infecciones que más consultas generan en farmacia. Lo que debe saber sobre los antibióticos. Es todo esto, las indicaciones. Siguiente. Contraindicaciones. Cualquier antecedente de alergia a la penicilina se debe acudir a hacer una prueba de sensibilidad. Altas dosis de penicilina G potásica pueden producir hipercalemia, especialmente en pacientes con falla renal. Pacientes con fallas cardíacas o renal puede producir una sobrecarga, especialmente con las penicilinas de amplio espectro. También está contraindicado para mujeres embarazadas o en lactancia, porque algunas veces los medicamentos se llegan a filtrar o se llegan a metabolizar también en la leche materna. Siguiente. Dosis de los antibióticos. La penicilina benzatínica en la dosis de adultos son de 1.200.000 unidades dosis única. En dosis pediátricas son mayor a 27 gramos, 1.200.000 dosis únicas, y menor a 27 kilogramos son 600.000 unidades por dosis única. Levofloxacina para dosis de adultos son entre 500 y 750, intravenosa o vía oral. En dosis pediátrica mayores a 9 meses, dosis pediátrica mayor a 6 meses son de 100 miligramos sobre kilogramo. Mayor a 5 años son de 10 miligramos sobre kilogramo. Ciprofloxacina, dosis de adulto es de 500 a 750 miligramos. Dosis pediátrica de 20 a 40 miligramos sobre kilogramo. Oxacilina, dosis para adulto vía oral es de 0.5 a 1 gramo. Intravenosa intramuscular de 0.5 a 2 gramos. Vía oral es de 50 a 100 miligramos sobre kilogramo día. Intramuscular e intravenosa son de 100 a 200 miligramos sobre kilogramo sobre día. La amicacina en dosis adultos son de 15 miligramos sobre kilogramo día. En dosis pediátrica son de 15 a 20 miligramos kilogramo día. Ceftriaxona en dosis adultos son intravenosa de 1 a 2 gramos cada 24 horas. En intravenosa son de 0.5 a 1 gramo cada 24 horas. Dosis pediátrica son de 20 a 80 miligramos sobre kilo sobre día. Y para la meningitis son de 100 miligramos sobre kilogramo sobre día. El uso excesivo o indebido de los antibióticos supone riesgo para todos. Como todos sabemos, más que todo las penicilinas, si una persona se llega a colocar la penicilina sin receta médica, más que todo, llega a ser constantemente, se llega a producir una inmunidad más que todo a la penicilina, donde llegan a usar dosis más fuertes, algunas veces otra clase de antibiótico en amplio espectro. Puede provocar también infecciones por patógenos resistentes a los antibióticos, aumento la duración de las hospitalizaciones, los costos médicos y la mortalidad.
El uso excesivo de los antibióticos hace que las bacterias se vuelvan resistentes y que los tratamientos actuales dejen de funcionar. Como sabemos todos, Buen día, doctora. Va a disculpar. Yo le voy a hablar sobre las intoxicaciones por medicamentos de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos de amplio uso con propiedades ansiolíticas, hipnóticas y sedantes. Las muertes debido a las benzodiazepinas por vía oral son extremadamente raras, a no ser que se ingieran a tiempo con otros fármacos para barbitúricos, etanol y antidepresivos. La farmacocinética, la absorción, se absorben en el instinto delgado, aumentan con alcohol, disminuyen con alimentos y antiácidos. La hipoalbuminemia aumenta la concentración de las benzodiazepinas en su forma activa. Por vía intramuscular son el lorazepam y el midazolam. Liposolubilidad, altamente liposolubles, el diazepam, el midazolam. Menos lipofílico, oxazepam. Unión a proteínas, el 70%, el diazepam al 99%. Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos hipnóticos sedantes y tienen múltiples acciones como son el insomnio, la medicación preanestésica, neurológico, tratamientos musculares y psicotrópicos, psicoacríticos. Los efectos terapéuticos, efectos ansiolíticos, efectos hipnóticos, efectos anticonvulsionantes, efectos miorrelajantes y efectos amnésicos. Los ansiolíticos es consecuencia de la acción sobre áreas corticales y posiblemente límbicas. El efecto hipnótico, dado por la acción a nivel de formación reticular. Efecto anticonvulsionante es ejercido sobre la corteza cerebral y el tronco encefálico. El efecto miorrelajante por acción de dos niveles, uno directo sobre la molécula espinal, sobre la médula espinal, perdón, y el otro dado en forma indirecta por el efecto ansiolítico. El efecto amnésico es por la acción sobre el hipocampo. La dosis tóxica, en lo general se requiere dosis altas para provocar intoxicaciones severas. Ingestión oral hasta 2000 miligramos de diazepam producen toxicidad menor. Triazepam de 5 miligramos, flunitrazepam de 20 miligramos, nitrazepam de 50 miligramos, lorazepam de 100 miligramos, diazepam de 500 miligramos y el clorazepato de 500 miligramos. Empleo de antídotos y antagonistas específicos. Tenemos, como se ve, el acetaminofén, el acetilcisteína,
En alcoholes tenemos el alcohol etílico. En atropina tenemos el fisostigminina. En benzodiazepina tenemos el flumacelín. El cianuro tenemos el nitrato de amilo y sodio. En hierro tenemos el deferroxamina. En monóxido de carbono tenemos el oxígeno al 100%. El metahemoclobixemina tenemos el azul de metileno. En benzodiazepina tenemos el flumazepin. La dosis inicial es de 0.2 miligramos. Y en ese caso, de no obtener la respuesta de suministro, bolos a 0.3 miligramos hasta la máxima de 3 miligramos en adultos y 1 miligramo en niños. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la manifestación de toxicidad más importante en la intoxicación aguda por benzodiazepina, que son la somnolencia, el deterioro del estado de conciencia, las debilidades generalizadas. A ver, lea de nuevo. ¿Qué dijo el primero? Somnolencia. ¿Qué es eso? La somnolencia. No sé qué es eso. Una de las primeras manifestaciones de toxicidad más importantes en la intoxicación de la benzodiazepina. ¿Pero qué es eso? Yo sé que es una manifestación de toxicidad muy importante por un depresor. ¿Qué es eso? Además de que no la pronuncias bien la palabra, peor vas a saber el significado. Se llama somnolencia, provocar sueño. Qué pena, chicos, que ustedes quieran, me rogás para que te dé tema, me rogás para que te pueda incluir para mejorar tu nota. Y así ustedes, los alumnos postergados, ni se preparan porque todos han leído mal, ¿ya? Y venís ante un público, ahorita te voy a decir, somos 26 personas y no podés leer ni la palabra somnolencia. La palabra somnolencia, como yo la pronuncio, provocar sueño en una persona. A ver, siga leyendo. ¿Qué es nistagmus? ¿Qué es nistagmus? Porque si vos lo lees, lo vas a leer mal. ¿Qué es nistagmus? Hartas veces lo he dicho en clases. ¿Qué es nistagmus? Sí, recuerdo, pero no, ahorita no. Lo recuerdo, pero no lo recuerdo, dice. ¿Qué es disartría? A ver, dime con cada uno de los efectos, en vez de decir somnolencia, las manifestaciones de toxicidad más importantes de la intoxicación aguda por benzodiazepina son: produce sueño. Ahí tus compañeros van a saber qué es somnolencia. Debilidad generalizada. Hiporreflexia, disminución del poder de dar reacción de dar respuesta frente a un estímulo. Caminar de manera incoordinada, que es ataxia. Disartría es no poder dar articulación a la lengua para poder hablar de manera normal. Entonces, tenés la lengua muy pesada para que tus compañeros entiendan. Nistagmus, un movimiento incontrolado del globo ocular. El globo ocular lo mueven para arriba, para un lado, para abajo. De esa forma está el paciente con depresión y está con un deterioro, con una pérdida de conciencia. Entonces la persona no está de cierta manera con sus condiciones conductuales de manera normal. ¿Ven que es diferente venir a leer, a venir a indicar cada uno de los conceptos, ya, de lo que provoca una toxicidad? Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Yo no quiero que vengan a leer y a leer mal. Estoy segura que si a muchos les pregunto, peor a los que dicen cefalias, le pregunto qué es cefalias, no saben qué es. Yo no quiero que vengan a leerme cefalias o somnolencia. Yo necesito que vengan y me digan, provoca sueño. El término que se utiliza de manera clínica es somnolencia, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿ya? A ver, continúe. Bueno, sigue hiporreflexia, disartría y ataxia.
a la población física se dice que hipormia, miosis, depresión neurológica, depresión respiratoria. En casos graves se dice que la taticardia, hipertensión o hipotensión arterial, agitación psicomotriz, coma o muerte. Diagnóstico de una intoxicación. Historia clínica es importante, pero puede ser incompleta o no practicable para una información adicional a familiares, amigos, rescatistas y otros. En examen físico sería síndromes tóxicos, signos vitales, hallazgos oculares, estado mental y tono muscular pueden ayudar a determinar el tipo de tóxico igual. Tratamiento. No incluir el vómito, suspender la vía oral hasta que el paciente esté consciente, intubación orotraqueal según el estado neurológico, lavado gástrico, carbón activo al 1 gramo por kilogramo de peso en la solución del 25% vía oral cada 8 horas durante 24 horas, suministrar el catártico, sulfato de magnesio, 250 miligramos por kilo, hasta el máximo total de 30 gramos en solución del 25%, oxígeno suplementario según la condición del paciente, flumacenil en ampolla o en 5 ml, aminofilina en ampolla por 240 miligramos por 5 ml y la dopamina de a 2 o 5 miligramos por kilogramo por minuto. Bueno, chicos, renegando, hemos llegado. ¿Hay algún grupo que está pendiente? ¿Hay algún grupo que esté pendiente? A ver, vamos a sacar. ¿Nayeli Díaz fue la que expuso hace un momento o no? Nayeli Díaz, ¿expusiste? No, ¿no? ¿Cómo hago para llamarla a esta chica para que me conteste? Sí, 50. Nayeli Díaz. Samsulón dúo. 1. Bueno, como no me contesta y no la tengo registrada con exposición, va a tener 0. Illanes, Eliezer, ¿qué expuso? Tableta, árabe. No lo tengo a Illanes, tampoco puedo hacer algo con él. Lo tengo con 0 exposición. Esta niña Janet Giovanna Villanera, ¿expuso? Es que como tengo 2 listas, que una que está en la universidad en mi libro azul y ahora que estoy haciendo otra imprevista, se me han ido algunos. Janet. Sí, doctora, expuse. ¿Alimentaria me dijiste? ¿O qué fue? Sí, doctora. ¿Qué tema expusiste? Dama, Janet, ¿qué tema expusiste? ¿Cuántos, doctora? 6. 6. Lemex, jarabe del azul. Niña, te estoy esperando. Illanes, ya entraste. Si no me contestaste, voy a poner 0. ¿Qué tema expusiste? Janet. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Qué tema expusiste? Pero usted no me respondió nunca al privado. ¿Y qué querías? Si me escribiste a mi celular, no contesto por celular. Si lo escribiste a la plataforma, no sé
No lo he visto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Entonces tenés 0. Ya hasta estas alturas ya no hay. Luna. Cecilia Luna. Yo me acuerdo que a este joven, Ilianes, en clase le di un tema, más no sé, ya no puedo estar también dando 10 temas a un mismo alumno. Cecilia Luna, si no me contesta, tiene 0 en exposición. Vamos con Jimena Sánchez. No la tengo esta alumna, nunca vino. Ya. Entonces, jóvenes, eso sería lo pendiente. ¿Ya? La chica Kawasiri también tiene 0, no expuso. Entonces tampoco yo puedo ir tras de ustedes. ¿Ya? Doctora. Tras de ustedes, dándoles tema. ¿Quién me habló? Doctora. ¿Quién? No lo veo. Dígame. Doctora, pero me hizo poner el tema intoxicación por gases. ¿Ya expusiste? Sí, en clases expuse, en presencial. ¿Con quién? Solita. ¿Expusiste vos? ¿Qué día? Sí, para que lo miren. solita. No, en clases presencial antes que... Ya sí, Kawasiri Carla, ¿no? Sí, está Sí. bien. Es que como les digo, ahorita yo estoy coordinando con ustedes por motivos del que saben, yo no tengo mi libro azul aquí y es donde yo registro. Entonces ahorita estoy como que sacando información de todo lado. Ya. Doctora, yo puse intoxicación por alimentos, Janet. Es que mi ¿Qué, señal Janet? está mala. Janet Villanera. Intoxicación por Ya. alimentos, pues. Ya, ¿vio? La alumna Mita también. No la tengo, 0 también. Ya, entonces quedamos así, jóvenes. Doctora, intoxicación por alimentos pusimos ¿Quién? Inda, Calle, Andrade y Villanera. Andrade, Villanera. Calle. ¿Quién más? Calle, Inda. Ya. Bueno. Ya estamos, como les digo, con los últimos suspiros del avance. Hemos